Madre mía, la que se está liando también en el Congreso de los Diputados, que veía por ahí que algunos decíais ya que estabais hasta el coño del Congreso y hasta el coño del bipartidismo, y no es para menos, porque hoy sinceramente tremendo espectáculo. La sesión de control, que ya sabéis que normalmente se celebra los miércoles, pues suele arrancarla siempre el principal jefe de la oposición preguntando al gobierno. Vamos a ver cómo ha arrancado la de hoy y luego las respuestas. Recordemos que casi todas las preguntas eran sobre el caso Koldo, preguntas que, como eran de esperar, no han sido resueltas en ningún momento, claro. Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga. Está claro que su futuro está amenazado por la corrupción. La corrupción política de haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y la corrupción económica que conoce muy bien. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones, sinceramente dé la cara, díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, cuando quiera. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Hace 2 semanas se lo dije, el Gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas, sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Salió nuestro Pablo Casado, Pablo Casado, Pablo Casado, madre mía, ¿eh? Y por esto, chicos, es por lo que hicimos el 15M en su momento. Pero espera, que ahora va Feijóo. Nadie responde a nada, o sea, todo es un sinsentido, como veréis ahora. Gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. ¿De verdad no debe ser usted un poco más prudente? Pero no se da cuenta que... Lamborghinis, Maserati no lo dijo, por si acaso. A lo mejor sabía Feijóo que iba a salir algo hoy de un Maserati. Más encienda el ventilador, más acredita su desesperación. Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir. Tiene usted la palabra. Dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono, pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace 5 años para llegar a la presidencia del gobierno. No le espera una respuesta menos implacable con la corrupción que la que hizo usted hace 5 años para llegar al gobierno.
¿Quiere decir entonces que efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy cayó por ser implacables en contra de la corrupción? Creo que él mismo lo ha admitido, ¿no? Se ha tenido un poco una trampa en esa frase, Feijóo. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijóo. Se le ha acabado el tiempo, sí. Se ha liado con la frase, se ha liado. Le pongo una frase compuesta y se lía. Se lía. Ojo a la respuesta de Sánchez y ahora comentamos, que estoy leyendo por ahí las cosas del chat. Señor presidente, cuando quiera, y ruego silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Un momento, señor presidente del Gobierno. Por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal, incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Que usted, con ese historial, ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Bueno, ya veríamos, ¿no? Dependería del pueblo un poquito. Bueno, como os decía, y la frase, ¿no?, que decía al principio es que por esto precisamente llegó el 15M, por estar hasta el coño del bipartidismo, ¿vale? Evidentemente yo no pienso que todos los partidos sean iguales. Creo que, por ejemplo, en este caso, no así mañana o no así la semana que viene, pero en este caso creo que el Partido Socialista ha tenido un comportamiento mucho más ejemplar en el, oye, sale Koldo, detienen a este señor, por lo cual Ábalos, que no está en ningún sumario ni tiene ningún tipo de responsabilidad penal ni judicial ni aparece, pues Ábalos se va, se tiene que ir por responsabilidad política. Eso por un lado. Por seguir, tampoco, y no es cierto que Pedro Sánchez aparezca en ningún lado, ni nadie del gobierno de Pedro Sánchez. Eso también. Y que los otros no se atreven a tocar a Ayuso porque a saber lo que tienen de Feijóo detrás, también es verdad. Ahora, esto que le ha venido muy bien al Partido Socialista para no hablar de Koldo y para hablar de Ayuso, pues por supuesto, también es cierto. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no nos podemos fiar del Partido Popular ni del Partido Socialista, y esto siempre ha sido así, aunque no sean iguales. No hace falta que defraude un partido exactamente lo mismo que el otro, no hace falta que esperemos a que el PSOE le condenen como organización criminal, como sí que lo han hecho con el Partido Popular, por ejemplo, y no con el Partido Socialista, pero es cierto que los dos están dando una lección de política muy zafia, muy baja, y que al final a lo que llevan este tipo de discursos es pues a que la gente efectivamente no quiera votar o pierda la confianza en las instituciones democráticas, que es lo peor que puede ocurrir, porque ahí es cuando llega un Milei o ahí es cuando llegan personajes de este tipo. Mira, Bluchi ha venido. Bluchi, ¿quieres opinar algo? ¿Tú eres del PP o del PSOE? Porque si eres del PP te echo de casa ahora mismo, ¿eh? Uf, nos tenemos que bañar, Bluchi, estás tan más sucio que la cúpula del PP ahora mismo, ¿eh? ¿Tú de qué eres? Tú de lo que sea, yo a que sí. Yo te metería la papeleta en el sobre como las monjas con el Partido Popular. De Casado. ¿Somos de Pablo Casado? Pablo Casado. Pablo Casado. ¿A que sí, gordo? Venga, te dejo ir. Ahí tienes la puerta.
que es lo que le tenían que haber dicho a Ayuso, pero que nadie se atreve a decirle. Con lo cual, como os digo, circo en el Congreso de los Diputados. De hecho, Yolanda Díaz ha hecho muy buena intervención hoy. Me ha gustado bastante, tengo que decir. A ver si la tengo por aquí, porque os la quería poner entera y no trocitos, porque creo que se pierde mucha información. Pero claro, le preguntan por la corrupción precisamente a Yolanda Díaz y a Sumar, que no tiene ningún caso, y antes Podemos, que tampoco tenía absolutamente nada de corrupción, y Yolanda dice: no voy a participar en este espectáculo, en este circo. ¿Por qué no nos ponemos a pensar cómo hacer que esto no pase? Que es lo que no les interesa al Partido Popular y al Partido Socialista, Eso claro. hace que la ciudadanía... Mira, justo, aquí está. Ahí está. Muchas gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Tellado, estoy Voy a segura subirlo. que a la vista de los hechos que conocimos ayer de la señora Ayuso, seguramente ustedes habrían hoy cambiado la pregunta. Con todo, no voy a contribuir a este espectáculo. Y no lo voy a hacer, señor Tellado, porque la corrupción es demasiado grave en este país. Es tan grave como que la corrupción erosiona la democracia. Es tan grave como que la corrupción es lo que hace que la ciudadanía deje de confiar en las instituciones públicas, señor Tellado. Correcto. Y fíjese, señor Tellado, la corrupción del Partido Popular en España nos ha costado a los españoles más de 60.000 millones de euros que lo han sufrido vía recortes en sanidad y en educación. Sí, esto ha sido la corrupción del Partido Popular, señor Tellado. Es gravísimo. Señor Tellado, seguramente como es tan grave, si estamos tan preocupados todos y todas por la corrupción, seamos sensatos. Hagamos algo para que el espectáculo que estamos viendo hoy no vuelva a pasar. Señor Tellado, le ponemos medidas desde Sumar encima de la mesa. Somos el único país del organismo Greco que no cumplimos con un organismo imprescindible que es el de la prevención de la corrupción. ¿Está dispuesto el Partido Popular a tener un organismo independiente con personal profesionalizado para impedir lo que está pasando? Sean serios. ¿Están de acuerdo? Votemos a favor de esta iniciativa. Señor Tellado, le voy a poner otro ejemplo. Escúcheme. Si le importa tanto la corrupción, por favor, escúcheme. Señor Tellado, ¿usted cree que el señor Baltar, cuando conducía ebrio a 220 kilómetros por hora, lo hacía en el ejercicio de su cargo? Yo le digo que no, y que es un bochorno, y que estos aforamientos en nuestro país se tienen que acabar. Le digo también que los aforamientos y los indultos por corrupción en España se tienen que acabar. El presidente Aznar, señor Tellado, ha sido el que más indultos por corrupción ha dado en España. 139, señor Tellado. Es verdad que el Aznar, que por cierto indultó a Koldo, never forget. Claro, en ese momento la bancada popular empieza a reírse, a tomarse a cachondeo, ¿no? Por eso os digo que es bastante imposible el diálogo, ¿no? Empiezan a gritar presidenta, presidenta en referencia a los indultos a los independentistas. Cuando, vamos a recordarlo, porque muchas veces creo que se pierden aquí los matices, no es lo mismo robar millones para comprarte un Maserati que para hacer una consulta de independencia, que es para lo que te han votado cientos de miles de personas en Cataluña. De lo que se trata aquí y de lo que se trataba al hacer esa ley de amnistía es de que no hubiera, que no hubiera enriquecimiento personal. Que ese dinero, que sí, que puede ser desviado, pero se ha utilizado para la causa política, no para comprarte un Maserati, ¿sabéis? Esta es la diferencia que parece ser que en el Partido Popular no captan. En el Partido Popular siempre preferirían el Maserati antes que cumplir su programa de gobierno. Que ojo, no estoy diciendo que esté bien desviar ese dinero, pero a mí, puestos a desviarlo, la verdad, creo que es mucho más lícito hacerlo para cumplir una promesa electoral que para comprarte un coche de lujo. Yo, no sé qué pensarán en el Partido Popular, seguramente pensarán diferente. Por eso os digo que en el Congreso de los Diputados pues se ha convertido en un circo en el que es imposible hablar, en el que es imposible matizar, en el que es imposible que, por ejemplo, Yolanda Díaz de repente proponga crear una oficina anticorrupción o algo tan loco como acabar con los aforamientos, que creo que es algo que debería terminar, y lo que recibe del otro lado es lo que ellos entienden como un zasca hacia la amnistía y sin responder a esa pregunta, sin decir, oye, pues sí, ya que hay casos en el PP y en el PSOE, vamos a trabajar para que no los haya, pero eso por lo que sea no les interesa, sobre todo en el caso del Partido Popular. Por cierto, que hablábamos antes de Mónica García,
y de hecho ha intervenido hoy también del Congreso de los Diputados. Vamos a ver esta intervención. Qué mala suerte han tenido hoy ustedes con estas preguntas de las mascarillas. Miren, venían ustedes a esparcir insidias, bulos, acusaciones infundadas, y es que les ha vuelto un boomerang de su propia corrupción. La corrupción que tienen ustedes en su casa, nunca mejor dicho. Miren, son ustedes el partido más hipócrita y más corrupto de la historia de este país. Un partido al que cuando le preguntan por la corrupción, ustedes contestan que si tengo o que si quiero. Miren, señorías del Partido Popular, el problema es, si es entendible, que en lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas al día, alguien se enriqueciera con 2 millones de euros, estafara 350.000 euros a Hacienda y se comprara un piso de 200 metros cuadrados. Yo creo que no es entendible, por lo menos para la mayoría de las personas honradas, leales y patriotas de este país, que arrimaron el hombro y no utilizaron ese arrimar el hombro para estirar la mano y robar la cartera. Muchas gracias. Eso decía Pablo Casado, ¿no? El problema o el tema es si es entendible que en lo peor de la pandemia la gente se enriqueciera. ¡Ay, Pablo Casado! Siempre tan vigente, ¿verdad? Siempre en nuestros corazones, siempre en nuestras mentes, siempre con nosotros. Spanish Revolution.